vamos a hablar del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad, y especialmente de los estándares internacionales, ¿sí? Teniendo en cuenta para eso la normativa y la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de estos estándares internacionales a nosotros nos va a permitir trabajar, y en nuestro caso recurrir, en clave convencional, ¿sí? Teniendo el conocimiento de esos estándares, nosotros vamos a poder trabajar con o presentar recursos por arbitrariedad, por inconvencionalidad, que es una de las formas de arbitrariedad que yo les comentaba, o cuestión federal por posible responsabilidad internacional del Estado. Esto, que yo les anticipo que es sobre lo que vamos a hablar, lo vamos a relacionar con la valoración probatoria en los supuestos en donde media violencia de género. Por último, después de hablar de los estándares internacionales, tanto normativos como jurisprudenciales, me quiero referir unos minutos a la debida diligencia y al juzgamiento mediante estereotipos, que me parece que también son dos conceptos muy importantes que que pueden ser llevados fácilmente a la materia recursiva. Como material de la clase de hoy van a recibir un mail, como la clase anterior, en donde van a tener todos los fallos de los que yo voy a hablar hoy, ¿sí? Los van a tener ahí, ustedes haciendo doble clic ingresan al enlace al fallo completo. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Ambos controles tienen una característica en común. ¿Por qué? Porque ambos controles lo que hacen es tutelar una supremacía. Es decir, tienen una característica práctica que es similar, porque si hay una inconsistencia entre una norma suprema y una norma inferior, tienen que inaplicar la segunda, ¿sí? Es decir, la norma inferior. Por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Videla, en el año 2010, expresó, o dijo, mejor dicho, que entre ambos controles tenía que existir una coordinación. De esta forma surgió la doctrina de la concordancia. Esta doctrina de la concordancia lo que exige o lo que determina es que entre ambos controles, como les decía, tiene que haber una articulación concordante, es decir, una coordinación, que no es ni más ni menos que provocar que todas las normas internas o todos los textos normativos internos están convencionalizados, ¿sí? Es decir, que toda la normativa interna tiene que leerse en clave convencional. Ahora bien, tenemos que hacer unas pequeñas distinciones entre lo que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de constitucionalidad consiste en comparar la Constitución Nacional con normas de rango inferior. Nuestra Constitución Nacional, como ustedes saben, no determina cómo tiene que llevarse a cabo este control. Pero bueno, nosotros podemos inferir que este control lo puede realizar el Poder Legislativo, ¿sí? Cuando sanciona o cuando deroga leyes, el Poder Ejecutivo también, cuando utiliza la opción del veto, que puede ser integral o parcial, pero principalmente está en manos del Poder Judicial. Este control se puede hacer de dos maneras, puede ser concentrado o difuso. El control de constitucionalidad concentrado es propio de aquellos países que tienen un órgano constitucional especial, como por ejemplo en España, ¿sí? Donde existe el Tribunal Supremo Constitucional. Nosotros, en nuestro país, tenemos el control de constitucionalidad que es difuso. ¿Qué significa esto? Que lo llevan a cabo todos los jueces. Todos los jueces tienen la obligación de efectuar un control de constitucionalidad. Esto surge ya de la doctrina del fallo Marbury versus Madison, no sé si lo recordarán, el famoso voto del juez Marshall en el año 1803, en donde expresó esto concerniente a la obligatoriedad de los jueces de realizar este control de constitucionalidad, teniendo en cuenta siempre la supremacía de la Constitución Nacional. Entonces,
El control de constitucionalidad puede interponerse ante cualquier tribunal. La declaración de inconstitucionalidad, esto es importante, siempre va a ser inter partes, es decir, no es erga omnes. Siempre es para el caso concreto. No se deroga la norma, sino que solamente se desaplica. Y también hay que tener en cuenta que la Corte de Nación siempre ha caracterizado a este control como excepcional, ¿sí? Diciendo que era la última ratio, que tenía una característica que era excepcional. Eso con respecto al control de constitucionalidad. Ahora, el control de convencionalidad, por otro lado, consiste en comparar los tratados internacionales con las disposiciones del derecho interno. Entonces, este control va a exigir que haya una compatibilidad entre las normas, pero fíjense qué importante esto, entre las normas y las prácticas nacionales con las internacionales. Fíjense, no solamente lo que dice el tratado, sino las prácticas de lo que surge de ese tratado, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Quiénes realizan este control de convencionalidad? Primero lo realizan los tribunales domésticos, es decir, los tribunales del país, que es de oficio, y luego los tribunales regionales. Importante entonces que para realizarse este control de convencionalidad tienen que tenerse en cuenta las disposiciones de los tratados, pero también la interpretación que del mismo han hecho los tribunales regionales. Y esto es importantísimo. No es solamente las disposiciones del tratado, sino la interpretación que del mismo hicieron los tribunales regionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano, en el año 2006, estableció que cuando un país ratifica un tratado internacional, todos los jueces de ese país están sometidos al mismo, ¿sí? Hay una obligatoriedad de todos los jueces con el cumplimiento del tratado incorporado o el tratado ratificado por el país. Y con respecto a la forma, también la Corte Interamericana, en un caso conocido como trabajadores cesados, dijo que este control tenía que realizarse de oficio y que era difuso. Otra vez el control se presenta como difuso, lo que significa que lo tienen que realizar cualquier tribunal del país, es decir, todos están obligados a efectuarlos. Y con respecto a los órganos encargados, este es un dato no menor. La Corte Interamericana también dijo, en el caso Cabrera y Montiel, que esta obligación no era solamente de los jueces, es decir, esto de trabajar en clave convencional no es solamente de los jueces, sino de todos los operadores judiciales, lo que incluye obviamente a los fiscales, lo que incluye también a los defensores. ¿Bien? Dicho esto del control de convencionalidad, nosotros tenemos que tener en cuenta primero qué es lo que constituye para nosotros el bloque constitucional federal. Ustedes recordarán que la reforma del año 94 supuso para nosotros la incorporación de varios tratados internacionales y generó ciertas obligaciones del Estado, ¿sí? Porque no fue solamente la incorporación de los tratados, sino que generó estas obligaciones, es decir, obligaciones de respetar esos derechos, obligaciones de adoptar medidas positivas para su eficaz cumplimiento de esos derechos, y por supuesto, y lo más importante, la responsabilidad internacional por su no cumplimiento. Entonces, nosotros sabemos que los tratados internacionales se presentan como un acto federal complejo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo lo concluye y lo firma, después interviene el Congreso Nacional, en donde lo aprueba mediante una ley nacional, y por último el Poder Ejecutivo que lo ratifica, ¿sí? Emitiendo un acto federal de autoridad nacional. Con respecto a la forma de cumplimiento de los tratados, siempre tenemos que tener como norte nosotros la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del año 1969. La Convención de Viena dice al respecto que nunca se puede invocar derecho interno para no cumplir. Esto es el primer punto importante que les quiero resaltar. Es decir, nunca
en ningún pronunciamiento se podría invocar alguna fuente de derecho interno para no cumplir con una obligación internacional. Eso lo dice la Convención de Viena en su artículo 27. También la Convención de Viena dice que los tratados deben cumplirse de buena fe. ¿Qué significa que el cumplimiento de los tratados es de buena fe? La buena fe con el cumplimiento de los tratados representa lo que sería su cumplimiento, es decir, el artículo 26 de la Convención de Viena dice que los tratados internacionales tienen que cumplirse de buena fe, y el artículo 31 dice que la interpretación del tratado también debe hacerse de buena fe. Entonces, la buena fe como exigencia para un tratado internacional es con respecto a su cumplimiento, pero también con respecto a su interpretación. Entonces, de esto se desprende que la buena fe es una obligación de comportamiento para los integrantes de una comunidad internacional. Y por último tenemos el principio de pacta sunt servanda. ¿Se acuerdan que esta locución latina que refiere a que lo pactado obliga? Y esto también hay que relacionarlo un poco con el concepto de la certeza jurídica o la seguridad jurídica para los intervinientes. Entonces, ahí sabemos que tenemos un bloque constitucional federal y que tenemos la forma en que se deben cumplir estos tratados internacionales. Ahora bien, desde el 94, ¿cómo quedó conformada nuestra pirámide constitucional? Tenemos arriba de todo la Constitución Nacional, artículo 31, y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que en la actualidad son 12. ¿Sí? Eso constituye el bloque constitucional federal. Por debajo de eso, tenemos otros tratados que no tienen jerarquía constitucional, debajo de eso las leyes, debajo el derecho público provincial, y por último el derecho municipal. Una aclaración importante que quiero hacerles con esto de que vamos a trabajar en clave convencional. La Convención de Belém do Pará, que es con la que vamos a trabajar mucho en nuestro encuentro de hoy, no tiene jerarquía constitucional. Tiene solo jerarquía supralegal, es decir, es superior a las leyes, pero no tiene jerarquía constitucional. Esto es muy importante, ¿sí?, al momento de argumentar o al momento de presentar un recurso, porque no es lo mismo hablar de un tratado con jerarquía constitucional de un tratado que sea supralegal. Recuerden que Belém do Pará está en el país, ratificada en el país desde 1996, y lo importante del caso es que hay un proyecto para darle jerarquía constitucional muy reciente, que ahora tuvo mayoría absoluta en mayo de este año, hace 2 meses, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para otorgarle jerarquía constitucional. Recuerden que para que una convención o un tratado pueda llegar a tener jerarquía constitucional, se requieren las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Pero bueno, aparentemente a la brevedad vamos a tener buenas noticias con respecto a eso. Bien, como les adelantaba entonces, mi objetivo del encuentro de hoy es referirnos a los estándares internacionales y a las herramientas jurisprudenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder trabajar en clave convencional los supuestos de valoración probatoria en casos de violencia de género. Una aclaración previa que les hago. No me voy a referir al concepto de violencia de género porque todos ya los conocemos y lo manejamos por las capacitaciones a las que accedemos. Lo que sí les quiero indicar o demostrar cuál es la relación que ustedes podrían por ahí articular o pensar que puede tener trabajar estos conceptos en clave convencional con la técnica recursiva. Y la respuesta es que el conocimiento de estos tópicos, que tiene que ser profundo y que tiene que ser exhaustivo, nos va a permitir ampliar las posibilidades recursivas, ¿sí?, en lo que respecta a la valoración probatoria en estos supuestos. Porque, como les adelantaba, nos va a permitir articular recursos en clave convencional.
¿Y por qué es importante esto? ¿O por qué a mí me pareció importante introducir este tema en un taller de técnica recursiva? Porque en los supuestos en los que nosotros vamos a trabajar con valoración probatoria en cuestiones de género, como todos sabemos y todos conocemos, estas situaciones presentan grandes particularidades, ¿sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Es decir, ¿qué es lo que por ahí les quiero transmitir? Ustedes recordarán que con respecto a la valoración probatoria, existen dos métodos de valoración probatoria, ¿sí? Existe el sistema de la libre valoración de la prueba, que puede ser íntima convicción o libre convicción, que es propia de los juicios por jurado, en donde no se requiere esta fundamentación expresa, y el sistema de la sana crítica racional, que es el que rige nuestros procedimientos por el artículo 210 y 373 del Código de Procedimiento. Entonces, nosotros nos regimos, o sea, nuestra valoración probatoria es por la sana crítica racional. En contraposición a esa postura de valoración probatoria, existía el sistema de la prueba legal y tasada. Ustedes recordarán que establecía una especie de tabulación ex ante de la prueba, es decir, se exigía del juez una especie de operación matemática, por ejemplo, 2 testigos para probar un hecho, ¿sí? Ahora bien, lo que observo, o lo que pude observar de lectura de jurisprudencia y de estudio de casos y demás, es que, curiosamente, en los casos en los que hablamos de valoración probatoria en casos de violencia de género, hay como una regresión al sistema de prueba legal o de prueba tasada. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué se exige este estándar más elevado? Es decir, ahí tenemos realmente un problema concreto. Cuando, por ejemplo, se sostiene que un único testimonio no sirve para probar un hecho, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Más teniendo en consideración que nuestra ley, la 26.485, en lo que hace a la violencia de género, establece obviamente la amplitud probatoria, tanto en el artículo 16, cuando hace referencia a cómo tienen que juzgarse estos hechos, como en el artículo 31. Y también teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Leiva, se refirió expresamente a que en la valoración probatoria de estos hechos se tenía que utilizar una amplitud probatoria, una amplitud de prueba. Entonces, la pregunta es, que ustedes lo habrán visto y en cierta forma quizás en muchos momentos han articulado recursos en este sentido, es por qué se exige un estándar más elevado en lo que hace a valoración probatoria o un estándar más rígido en lo que hace a valoración probatoria cuando está en el medio un supuesto de violencia de género, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que para poder trabajar en clave convencional y para poder trabajar en materia recursiva en clave convencional, tenemos que comprender estos supuestos desde su singularidad, ¿sí? con todo lo que ello implica, y tener un compromiso elevado, es decir, de todos los operadores judiciales en lo que respecta a este tema que es por demás sensible. Y algo que por sí se vuelve más evidente cuando hablamos de valoración probatoria. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer los estándares internacionales, porque ellos, yo creo que humildemente, a mi entender, son los que nos van a marcar el camino para seguir en la valoración probatoria de estos casos. Buscando, obviamente, que la valoración de la prueba sea sana, sea crítica y sea racional, pero sobre todo, o principalmente, sea respetuosa de los derechos de las mujeres. Entonces, para ello tenemos que conocer la normativa internacional e interna sobre la materia y la interpretación de la normativa y su aplicación a los casos concretos. Para eso, en primer lugar, me voy a referir, ahí querés pasar a la segunda, por favor, a la segunda diapositiva. Me voy a referir al marco normativo internacional.
rápidamente, pero para que todos podamos tener un pantallazo y lo podamos tener organizado, ¿sí? Porque a veces se presenta como difuso el panorama internacional, y bueno, y es una manera de tenerlo organizado, sobre todo para saber para qué lado puedo yo encarar una búsqueda si quiero plantear un recurso en tal sentido, es decir, en dónde voy a poder encontrar las respuestas más acertadas de lo que yo quiero llegar a plantear, o sí, sobre todo a plantear en materia recursiva. Antes de pasar al marco normativo internacional, quiero hacerles una distinción, que o sea, doy por hecho que todos la conocen y la manejan, pero para poder distinguir qué pasa en materia internacional. Ustedes saben que, por un lado, tenemos la ONU, ¿sí?, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es mundial, que está compuesta por 189 países en la actualidad, y que fue fundada en el año 1945. Y por el otro lado tenemos la OEA, ¿sí?, que es la Organización de Estados Americanos, que es regional, es decir, es para el continente americano, y que en la actualidad está compuesta por 35 países, y fue fundada en 1948, es decir, 3 años después de la ONU. Dentro de los órganos del sistema interamericano, nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, porque es distinto lo que cada uno de estos órganos puede llegar a decir con respecto a lo que nosotros podemos llegar a plantear y exigir como de aplicación en el caso concreto. Y me explico por qué. Por un lado, les decía, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, está formada por 7 comisionados en la actualidad, y entiende en todos los tratados de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se requiere para poder someter un caso a la Comisión Interamericana? Bueno, que se haya agotado la instancia interna del país, y dentro de los 6 meses de que se haya agotado, yo puedo llevar mi caso a la Comisión Interamericana. Pero la Comisión es una instancia amistosa, es decir, no tiene potestad jurisdiccional, no dicta sentencias, y por ende no fija jurisprudencia, es decir, no tiene funciones jurisdiccionales. Solo puede dar recomendaciones sobre el caso concreto que le han sometido, o puede dar informes relativos a la aplicación de la Convención en los países que la componen. Mucho se ha discutido sobre si estas recomendaciones que da la Comisión Interamericana son obligatorias o no para nuestro país. En un primer momento, en un fallo de la Corte de Nación, Carranza-Latrubese, por ahí, Ari, si se los podés poner por ahí para que... Ahí está, perfecto. Dijo que las recomendaciones, dijo la Corte, que eran obligatorias, es decir, que tenían que servir como guía. Pero después, la Corte de Nación, en el caso Fontevecchia, unos años posterior, que es el de Menem contra Editorial Perfil, no sé si lo recuerdan, cambió un poco el criterio y modificó un poco el concepto que tenía con respecto a la obligatoriedad de las convenciones. Eso con respecto a la Comisión Interamericana. Pero ahora vamos a ver que la Comisión Interamericana ha dictado varias recomendaciones que sí son de aplicación a los casos concretos. Por el otro lado tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte que tiene sede en San José, que es el órgano jurisdiccional, ¿sí?, que funciona desde 1979 y que está integrado por 7 jueces que conforman la Corte Interamericana. Esta Corte sí tiene funciones contenciosas, ¿sí?, y es el único órgano que puede producir jurisprudencia, es decir, es el único órgano que nos va a dar a nosotros los estándares, porque sus fallos son definitivos y son inapelables, y sus sentencias, además, tienen fuerza obligatoria para las partes en el caso concreto. Para nosotros, estas sentencias de la Corte Interamericana actúan como una guía interpretativa, ¿sí? No se pueden desconocer, no se puede desconocer lo que dice la Corte Interamericana, sobre todo porque la Argentina reconoció la competencia de la Corte Interamericana cuando ratificó el Pacto de San José de Costa Rica en el año 1984. Y la Corte de Nación ha dicho, en el caso Maceo,
que había una obligatoriedad de todos los jueces de adecuar sus pronunciamientos a lo dicho por la Corte Interamericana. Bien, entonces, dicho esto, yo quería ubicarlos un poquito en lo que es ONU, en lo que es OEA, y que sepan la distinción entre lo que puede llegar a decir la Comisión y lo que puede llegar a decir la Corte. Ahora bien, dentro de lo que es el marco normativo internacional, nosotros tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, que tiene jerarquía constitucional. Esta convención tiene jerarquía constitucional. Está dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, de la ONU, y dentro de ella, donde se trabaja en base a esta convención, es dentro de ONU Mujeres. Esta convención entró en vigencia en el año 1981 y tiene un preámbulo y 30 artículos. Una recomendación que les hago. En las convenciones es importantísimo la lectura de los preámbulos, porque en los preámbulos siempre se consignan los derechos que la misma busca proteger y la forma de hacerlo. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar o interponer o presentar un recurso, es muy bueno hacer referencia a los preámbulos porque ahí está la forma, ¿sí?, en que nosotros podemos demostrar cuál es la violación que estamos denunciando. El organismo de la CEDAW es el Comité de la CEDAW, que también dicta recomendaciones y que está formado en la actualidad por 23 expertos, ¿sí? Son expertos de todo el mundo en derechos de las mujeres. Esta convención es muy importante porque ha dado el concepto de lo que se conoce como igualdad sustantiva, y esto no es un dato menor, ¿sí? La igualdad sustantiva, la que comprende esta igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a las oportunidades y la igualdad de resultados. También la CEDAW ha descrito o ha definido qué se entiende por discriminación contra la mujer y propuso acciones positivas que tienen que realizar los estados para erradicarlas, ¿sí? Exige de los estados que tomen medidas para erradicarlas. Recuerden que los estados tienen que presentar informes a la CEDAW cada 4 años. Con respecto a la violencia contra la mujer, propiamente dicha, la CEDAW presentó varias recomendaciones. Se las voy a mencionar en forma rápida, pero les voy a hacer referencia a lo más importante de cada recomendación para que ustedes lo puedan articular mejor. La primera recomendación fue la recomendación número 12, en donde dijo que los estados, al momento de presentar sus informes, tenían que hacer referencia a la legislación vigente, es decir, donde se tenía que demostrar cómo se estaba adecuando la legislación a las disposiciones de la CEDAW, y tenían que presentar estadísticas, es decir, hay obligatoriedad de los estados de presentar estadísticas. En la recomendación número 19, la CEDAW lo que dijo, donde habló allí, es de la discriminación, ¿sí? Y incluyó a la violencia basada en el sexo como una forma de discriminación. La recomendación 33 habló sobre el acceso a la justicia y el uso de estereotipos. Y la última, que es la recomendación número 35 del año 2017, habló puntualmente sobre la violencia de género. Pero no solamente con las recomendaciones de la CEDAW nos tenemos que quedar, sino también con el protocolo facultativo, porque el protocolo facultativo de la CEDAW, que es del año 2000, creó 2 mecanismos. La Argentina adhirió, ratificó este protocolo. La posibilidad de poder recurrir internacionalmente, ¿sí?, cuando los recursos nacionales vemos que no satisfacen el derecho a no sufrir discriminación, y por el otro lado, la posibilidad de que la misma CEDAW, el organismo de la CEDAW, intervenga en el país realizando investigaciones, ¿sí?, cuando se descubran violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las mujeres. Eso con respecto a la CEDAW con jerarquía constitucional. Ahora, también nosotros tenemos, como base normativa internacional, la Convención de Belém do Pará, que yo les decía que fue sancionada en Argentina, en Argentina desde el 96, esta convención es del año 94, pero en Argentina está desde el 96, y que no tiene, como les marcaba anteriormente, no tiene jerarquía constitucional.
Esta convención tiene un mecanismo de seguimiento, que seguramente lo han escuchado y han visto, que es la MESECBI, que está conformada por, sí, Sofía, ahí te estoy leyendo. Ahora en el próximo PowerPoint están las recomendaciones, una por una, ahí los vas a poder tomar nota. Les decía que MESECBI es el Comité de Expertos de Belém do Pará, y lo importante de la Convención de Belém do Pará es que adopta una definición amplia de lo que se entiende como violencia contra la mujer, ¿sí? Teniéndolo en cuenta o considerándolo como una forma de discriminación. Belém do Pará dice que es toda acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, lo que puede incluir la violencia física, como les decía, sexual y psicológica. Pero lo importante de esto, más allá de la definición que es amplia que da Belém do Pará sobre violencia de género, es que los estados partes, como es una materia tan cambiante, tienen posibilidad de ampliar el concepto de violencia de género. Y como vamos a ver, nuestra legislación nacional amplió el concepto de violencia de género. Ahora vamos a ver por qué, cuáles son otros supuestos que incluyen más allá de Belém do Pará. Y esto no hay menos que relacionarlo con las obligaciones que surgen para el Estado de Belém do Pará, en donde se destacan, por ejemplo, la característica de que las mujeres necesitan o deben recibir un juicio oportuno y un acceso efectivo. Y acá me quiero detener un poquitito para relacionarlo con lo que ha dicho la Corte de Nación en el caso Góngora en el año 2013, en donde la Corte se expidió sobre la imposibilidad de conceder una suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia de género. ¿Y por qué dijo esto la Corte de Nación? Bueno, en primer lugar, porque el juicio oportuno que exige Belém do Pará determina o hace que sea necesaria la realización de un debate oral. Un debate oral en donde haya posibilidad de sancionar y donde haya un acceso efectivo para la víctima. Ahora, fíjense qué importante cómo ingresó el fiscal en el caso Góngora. Era un recurso fiscal del caso Góngora y el fiscal ingresó planteando la arbitrariedad por inconvencionalidad y la cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado. Es decir, dijo que lo que se resolvió era contrario a una norma de un tratado internacional, en ese caso específico, el artículo 7 de Belém do Pará. ¿Por qué consideraron en ese caso que era una resolución equiparable a definitiva? Como lo vimos en el encuentro anterior. Porque en los casos de suspensión de juicio a prueba concedida, si el imputado cumple con las condiciones, se extingue la acción. Entonces, claramente un supuesto de sentencia equiparable a definitiva. ¿Y por qué entonces no va la probation en un caso de violencia de género? Porque implica la no realización de un debate, porque Belém do Pará exige un procedimiento legal y justo, es decir, un juicio oportuno, porque el juicio es la etapa final del procedimiento, ¿sí? Y porque el debate es necesario, sobre todo para que la víctima pueda ejercer su derecho de acceso efectivo, es decir, de tutela judicial y de derecho a la jurisdicción. Eso es importante porque la Corte ya ha fijado doctrina en este aspecto, es decir, suspensión de juicio a prueba incompatible con supuestos de violencia de género. Bien, también nosotros tenemos como normativa internacional el Protocolo de Palermo, que también está dentro de lo que es ONU, el Protocolo de Palermo, fue aprobado en nuestro país en el año 2002, y se refiere a la trata de personas y a la prostitución, a las que las considera como una forma moderna de esclavitud, es decir, dice que es una práctica social discriminatoria, y que los estados tienen la obligación de erradicarlas, ¿sí? De erradicarlas. Y por último, referirme brevemente a las reglas de Brasilia, que son importantísimas porque nos dan la pauta de los conceptos en los cuales se presentan situaciones de vulnerabilidad. Estas reglas de Brasilia fueron aprobadas en el 2008 en la Cumbre Judicial Iberoamericana, y según una acordada de la Corte de Nación del 5 del 2009, forman parte o son fuente del derecho interno, ¿sí?
Estas reglas de Brasilia se refieren a las condiciones de vulnerabilidad y sostienen que poca utilidad tiene que un Estado reconozca un derecho si su titular no puede acceder al mismo en forma efectiva. Entonces, establece o determina ciertos supuestos que se deben considerar como pautas de vulnerabilidad, haciendo referencia a la edad, a la discapacidad y al género. Y dice también que es responsabilidad de todos los operadores. Es decir, todos los operadores judiciales, jueces, fiscales, defensores, tienen que velar por el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, sobre todo en supuestos donde se presentan situaciones de vulnerabilidad. Bien, eso es el marco normativo internacional, a eso hay que sumarle nuestra normativa local, ya sea nacional o provincial. Dos palabras sobre esto, para que les quede la estructura. Ley Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, del año 2009, la 26485, como les decía anteriormente, amplía el concepto de violencia contra la mujer, habla de violencia también reproductiva, obstétrica, económica, de violencia simbólica, garantiza la amplitud probatoria, ¿sí? Y en el decreto reglamentario, fíjense que en el decreto reglamentario da la definición de lo que se entiende por discriminación. Después tenemos la Ley de Identidad de Género, del año 2012, y a nivel provincial tenemos la Ley de Violencia Familiar provincial, la 12569, y la Ley de Víctimas, ¿sí? Recientemente sancionada, que ya está próxima a ser reglamentada, que es la 15232. Bien, teniendo en cuenta entonces esta normativa internacional y local también sobre la materia, lo que quisiera ahora es referirles brevemente cuáles fueron las recomendaciones, tanto de la CEDAW como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos concretos, ¿sí? En valoración probatoria, ya que esto, como les decía, nos va a permitir articular los recursos de arbitrariedad por inconvencionalidad, de un lado. ¿Por qué? Porque para poder invocar el recurso de arbitrariedad por inconvencionalidad, nosotros tenemos que conocer los estándares internacionales a partir del análisis de los casos concretos. Porque en ellos, en la arbitrariedad por inconvencional, nosotros podemos plantear valoración probatoria, por ejemplo, utilización de estereotipos culturales en la valoración de prueba, por decir un ejemplo, ¿sí? Planteándolo en clave convencional. Y también nos va a permitir articular la cuestión federal por posible responsabilidad internacional del Estado, cuando advertimos que algo está vulnerando estas obligaciones internacionales contraídas por el país. Entonces, lo primero que tenemos, como les comentaba hace un ratito, son los dos informes del Comité de la CEDAW, referidos a violencia contra las mujeres. El 33, sobre acceso a la justicia, en donde yo les voy a ir diciendo de cada uno lo más importante, como para que ustedes, si quieren, tomen nota. Después, obviamente, requiere la lectura completa de los mismos, pero para que puedan ya saber dónde van a encontrar cada información, es decir, de cada uno de ellos. El 33 de la CEDAW, que es sobre acceso a la justicia, del año 2015, habla de estereotipos. Habla de estereotipos y dice que los estereotipos impiden el acceso de las mujeres a la justicia, que juzgar de este modo está basado en mitos y en creencias preconcebidas y no en los hechos relevantes de la causa, que provocan una mala interpretación, que generan una cultura de impunidad, que comprometen la imparcialidad, y ojo con esto porque lo vamos a relacionar con un nuevo planteo que les quiero hacer más al finalizar el encuentro, y que provoca también revictimización de los denunciantes. Entonces, la recomendación 33, estereotipos. La recomendación 35 habla de la violencia por razón de género contra la mujer, es del año 2017, y allí se advierte que los órganos judiciales deben abstenerse de realizar prácticas de discriminación. Nuevamente reitera que se tiene que trabajar o juzgar con imparcialidad y que nunca se pueden utilizar o basar sus decisiones con estereotipos, en función de estereotipos.
Esos son los dos informes del Comité CEDAW. Después tenemos los informes sobre este tema que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, ahí yo les puse, dio varios informes sobre este tema. El primero de ellos es el del 2007, el de acceso a la justicia de víctimas mujeres de delitos sexuales, donde advirtió o hizo foco en la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar estos hechos en donde están comprometidos supuestos de violencia contra las mujeres. También advirtió que se observaban patrones socioculturales discriminatorios que estaban basados siempre en la inferioridad de las mujeres y que esto lamentablemente provocaba la descalificación de la credibilidad de la víctima y también la asunción tácita de responsabilidad de la víctima por sus hechos. Esto relacionado a cuando se hace hincapié en la forma de vestir, en su ocupación laboral, en su conducta sexual, en su relación con el agresor, ¿sí? Y teniendo en cuenta también que muy en vano se exigía la prueba física y documental, haciendo hincapié que no era necesario para la prueba de estos hechos. Todo eso, el primer informe, fíjense ya en el año 2007. En el año 2011, en el informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual de Mesoamérica, la comisión volvió a hacer hincapié en los estereotipos, una vez más, y concluyó que juzgar de este modo provoca impunidad. En el 2015 se refirió a los desafíos que enfrentan las mujeres cuando denuncian, en la recomendación del 2015, y estableció también que era obligación del Estado dar información a las víctimas sobre las medidas de protección, ¿sí?, que podían utilizar a su favor. No solamente ante un riesgo inminente de violencia, ¿sí?, no solamente las vías para exigirlas, sino cómo obtener su ejecución. En el informe 2018 se refiere al colectivo LGBTI, en donde recomienda capacitación y exige que estas personas puedan vivir libres de violencia y discriminación. Y por último, la 2019, que recomiendo su lectura, habla nuevamente, remarca el tema de la discriminación estructural y la utilización de estereotipos, y dice que esto genera violencia y genera discriminación. Y observa una tolerancia hacia las mujeres con respecto a la violencia contra las mujeres. Es la última recomendación de la Comisión Interamericana, que les recomiendo su lectura, porque es muy completa sobre el tema estereotipos y sobre el tema discriminación. Ahora bien, ya vimos entonces cuál es el marco normativo internacional, nacional, vimos qué surge de cada una de las recomendaciones, tanto de la CEDAW como de la Comisión Interamericana, y ahora quisiera que pasemos a ver lo más importante, es decir, para que ustedes, les vuelvo a repetir, sepan dónde buscar, de los principales casos de la Corte Interamericana con respecto a la valoración probatoria y con respecto, cuando estamos hablando de violencia de género. ¿Por qué hablamos de estándar, principalmente? ¿Por qué decimos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana fija para nosotros un estándar? Los estándares son criterios o patrones compartidos, ¿sí?, que sirven para la comprensión, también sirven para la interpretación o para la aplicación de un instrumento. Es decir, los estándares a nosotros nos indican que esto debe tomarse como una referencia, como un patrón, como un modelo. Estos estándares, dicho por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, sirven como guía para la adecuación o para el juzgamiento de los casos por nuestros tribunales internos. Entonces, no se pueden desconocer, es decir, ninguna sentencia podría ir en pugna con estos estándares internacionales en materia de género, ¿sí?, que son solamente los que yo quiero traer a esta exposición, a esta reunión. ¿Por qué? Porque en líneas generales, los postulados que se desprenden de todos estos fallos que yo les puse ahí en cuadritos de la Corte Interamericana, es que, con respecto a la violencia contra la mujer,
La Corte Interamericana ha dicho que es una grave violación a los derechos humanos, ha dicho que es una ofensa a la dignidad humana, ha dicho que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Con respecto a la violencia sexual, ha dicho que son acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento, pero que también pueden comprender actos que no involucren penetración y, yendo aún más allá, actos que ni siquiera tengan contacto físico alguno. Con respecto a la prueba del delito de violencia sexual, la Corte Interamericana ha traído o ha trabajado sobre este concepto de delitos que todos conocemos, de delitos cometidos en la sombra. Ha dicho que el testimonio de la víctima puede ser prueba basal de la condena, esto es importantísimo. Ha dicho también que no se requieren pruebas físicas o documentales. Y ha dicho que la ausencia de señales físicas no implica que no se ha producido un hecho, ¿sí? Porque es frecuente que estos hechos no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Con respecto a la inconsistencia del relato de la víctima, que muchas veces se presentan en el juzgamiento de estos hechos, ha dicho también que siempre hay que considerarse el momento traumático sufrido por la víctima y el impacto que puede generar en ella, lo que puede provocar imprecisiones. Y que al evaluar la declaración de una víctima, siempre que esas imprecisiones no sean esenciales, eso no resta credibilidad a su declaración. Esto en líneas generales. Les voy a hacer hincapié en cada uno de los fallos, diciéndole lo más importante de cada uno, como para que ustedes por ahí puedan también tomar nota de lo que se trató en cada uno. Campo Algodonero fue el primer caso de la Corte Interamericana en el año 2009, se llama así porque allí en un campo algodonero se encontraron a las 3 víctimas mujeres, ¿sí? Eran 2 menores y una mujer mayor de edad. Se encontraron en México en el año 2001. México, en ese caso, cometió serias irregularidades en la investigación. La Corte dijo que México faltó a su deber de debida diligencia. Fue la primera vez que se utilizó el vocablo femicidio en aquella oportunidad. Y la Corte dijo, en este caso, que la impunidad de los delitos cometidos con la condición de género reforzaba el mensaje de que la violencia contra la mujer debía ser tolerada, ¿sí? Y esto provocaba una grave consecuencia, porque esto provocaba inseguridad en las mujeres y dudas al momento de denunciar, provocando de esta forma la desconfianza en todo el sistema de justicia. Con respecto a la valoración probatoria, fíjense que la Corte en este caso, ante el hallazgo de los cuerpos de estas mujeres desnudos y mutilados, solamente con el hallazgo de esta forma de descubrimiento, fue suficiente para probar el ensañamiento sexual que habían padecido las víctimas. Eso con respecto a Campo Algodonero. En Rosendo Cantú versus México, en el año 2010, otra vez en México, la Corte dijo que la violencia sexual era una forma de violencia contra las mujeres y podía llegar a constituir un acto de tortura. ¿Por qué dijo esto? Porque la violencia sexual, cuando por la intensidad, por la severidad del sufrimiento y por la finalidad del acto, podía generar un acto de tortura. Y en este caso también analizó la circunstancia de que se presentaban múltiples formas de discriminación y de vulnerabilidad, porque la víctima en este caso era una niña que era indígena y era pobre. Entonces, fíjense las varias condiciones de vulnerabilidad que presentaba esta víctima. En Fernández Ortega versus México, nuevamente en el año 2010, la Corte se refiere a la prueba de los ataques sexuales, ¿sí? Habla en referencia a este concepto de delitos en las sombras, dice, que esto es muy importante, que la declaración de la víctima puede ser prueba basal de una condena y que no se pueden exigir pruebas gráficas o documentales. En Penal Castro versus Perú, en el año 2011, esto fue una masacre que se produjo en el interior de un penal, llamado Penal Castro,
en donde murieron 42 internos, pero sobre todo hubo grandes atropellos en el pabellón de las mujeres, muchas de ellas embarazadas en ese momento. Se sostuvo ahí que la violencia contra la mujer era una forma de discriminación y se dio nuevamente un amplio concepto de violencia sexual, ¿sí? Porque dijo, más allá de que eran acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento, la Corte Interamericana volvió a decir que incluso pueden no incluir penetración. En J versus Perú, en el 2013, la Corte se refirió al supuesto de retractación de la denuncia, ¿sí? Dijo que la negación de la ocurrencia del hecho no desacreditaba la primera denuncia, es decir, que siempre había que trabajar en estos casos con el contexto, es decir, había que evaluar el antes y el durante. ¿Por qué? Y esto lo tenemos que relacionar con los supuestos de retractaciones con los que nosotros podemos llegar a trabajar y con los ciclos de la violencia, ¿sí? Con los 3 ciclos de la violencia, con respecto al comienzo de tensión, con respecto al estallido y finalmente con respecto al ciclo llamado luna de miel. También en el mismo fallo la Corte dijo que la ausencia de lesiones físicas no implicaba que el hecho no se hubiera producido, y que la violencia, otra vez volvió a decir que la violencia sexual podía incluir actos que no implicaran penetración. Dijo allí que el manoseo es una forma de violencia sexual. En Espinosa González versus Perú, en el 2014, la Corte se refirió a las contradicciones que pueden existir en el testimonio de la víctima. Dijo que en estos supuestos estamos en presencia de un hecho traumático y que entonces era más que claro que podían existir imprecisiones, pero que dichas imprecisiones no implicaban que lo denunciado sea falso o que carezca de veracidad. Y también se refirió allí a la falta de evidencia médica, ¿sí? Dijo que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la víctima. Y este es un dato no menor porque muchas veces se exige evidencia médica en estos casos. En Beli Franco versus Guatemala en el 2014, la Corte se refirió al uso de estereotipos. Era una niña, en ese caso, que presentaba una doble condición de vulnerabilidad, ¿sí? En tanto niña, en tanto mujer, como les refería yo, que nos dice el protocolo de Brasilia. La Corte dijo en ese caso que no se pueden tener en cuenta los antecedentes sexuales de la víctima. Es decir, nunca se puede desacreditar a una víctima por su estilo de vida, por sus relaciones personales, por su sexualidad, y que no se puede nunca trasladar la culpa de lo acontecido a la víctima, que es una situación también que se presenta más de lo habitual, lamentablemente. En Mayra Gutiérrez versus Guatemala en el 2017, la Corte dijo que el Estado no garantizó el acceso a la justicia, era el caso de la desaparición de una mujer, y que la investigación había estado sesgada por estereotipos de género, lo que provocó que se afectara la objetividad de los funcionarios judiciales. Y esto nosotros lo tenemos que relacionar con la falta de imparcialidad. ¿Por qué? Porque actuar de este modo reproduce la violencia contra la mujer, es decir, se debe rechazar toda práctica estatal que justifique la violencia contra la mujer, y la Corte acá, miren qué interesante, se refiere al concepto de crimen pasional. Dice que se tiene que erradicar esta definición como crimen pasional, cuando nos referimos a crimen pasional, porque decir pasional es justificar en una parte la conducta del agresor, por ejemplo, la mató por celos, la mató en un ataque de furia, y además, el calificativo de pasional en estos casos, además de justificar la conducta del agresor, culpabiliza a la víctima. Entonces la Corte, en este caso, en Mayra Gutiérrez, se refirió a la erradicación de este concepto como crimen pasional. En BRP versus Nicaragua, habló de la obligación de actuar con la debida diligencia, dijo que la ineficacia judicial provoca impunidad, promueve la repetición de todos estos hechos, y envía un mensaje a la sociedad de que la violencia contra la mujer tiene que ser tolerada y es aceptada. Y obviamente esto provoca inseguridad y desconfianza en el sistema. La Corte en este caso fue más allá y dijo que en este supuesto la víctima había sufrido una doble victimización, ¿sí?
violencia sexual por parte del particular, del denunciado en el hecho, y una violencia institucional, es decir, con respecto a la respuesta que le había dado el Estado, que esto le había causado una mayor afectación y había multiplicado su vivencia traumática. En López Soto versus Venezuela, la Corte se refiere a una respuesta estereotipada, muy común también. El supuesto se daba, la hermana de la víctima hace la denuncia por la desaparición de la misma, y la policía le responde que había que esperar porque seguramente no aparecía porque estaba inmersa en una conflictiva relación de pareja y que el Estado no podía intrometerse en esas relaciones. Entonces la Corte consideró que eso es una respuesta estereotipada, que se produjo una grosera omisión del Estado, y allí la Corte recomendó la capacitación urgente para todos los operadores en materia de género. Y por último, en Azul Rojas Marín versus Perú 2020, la Corte se refiere a los supuestos de orientación, de discriminación por orientación sexual o expresión de género, con respecto al colectivo LGTBI. Bueno, bien. ¿Vamos bien hasta acá? No paré de hablar, deben estar agotados. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Me queda poquito y ya terminamos para charlar todos juntos las dudas que aparezcan, ¿sí? Bueno, les cuento. Entonces, ya vimos, para tener nuestra estructura, los estándares internacionales, las recomendaciones de la CEDAW y las recomendaciones de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora quiero referirme un poquito a debida diligencia reforzada, al concepto de debida diligencia reforzada, y por último al concepto de estereotipos, que son los dos temas que quiero, son cortitos, no tienen no me voy a detener mucho, y después ya, si les parece, charlamos un poquito las dudas que hayan surgido, ¿sí? De lo que hablamos hoy. El deber de, ¿por qué traigo para charlar un poquito lo de debida diligencia reforzada? Porque es un deber que, como todo operador judicial, todos somos operadores judiciales, tenemos que cumplir con este deber, estamos obligados al cumplimiento del mismo. Este deber de debida diligencia reforzada, ¿de dónde surge? Primero, de las obligaciones genéricas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las obligaciones específicas de Belém do Pará, y de las interpretaciones que fue haciendo la Corte Interamericana. Fíjense que yo ahí les fui marcando cuando la Corte iba diciendo que el Estado había violado su obligación de cumplir con la debida diligencia reforzada. ¿Y qué implica esto de actuar con debida diligencia reforzada? Comprende 4 obligaciones, es decir, la prevención de estos hechos, la investigación, que tiene que ser seria, que tiene que ser parcial y objetiva, la sanción y la reparación. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con este parámetro de debida diligencia reforzada? Prevenir la repetición de estos hechos en el futuro y asegurar la justicia del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fíjense que les estoy diciendo que la Comisión y no la Corte, se refirió a este tema en el caso María da Pena, no sé si lo habrán sentido nombrar o conocerán. Era un caso que en el estado de Brasil, en donde una víctima de violencia de género terminó convirtiéndose en parapléjica como consecuencia de los abusos físicos y las tentativas de homicidio de su esposo. Esto a pesar de haber presentado infinidad de denuncias por más de 15 años. Fue el primer caso donde la Comisión Interamericana aplicó la Convención de Belém do Pará y resolvió que el Estado brasileño en este caso, no había cumplido con el deber de actuar con la debida diligencia al no condenar y sancionar oportunamente al responsable. Y que esto generaba un patrón de ineficacia y de tolerancia por parte del Estado. Dijo también la Comisión en ese caso que no se podían permitir retardos injustificados en estos hechos, que
que la inefectividad judicial creaba un espacio de impunidad que facilitaba o permitía la violencia, que se debían simplificar los procedimientos para reducir los tiempos y principalmente que se debía capacitar a los operadores judiciales. Esto con respecto al concepto de debida diligencia reforzada. Otro de los problemas que se presentan con respecto a la valoración probatoria en los casos de violencia de género es la utilización de estereotipos. Por eso quisiera que nos detuviéramos un momento para definir qué entendemos por estereotipos y conversar las implicancias o las consecuencias que puede tener juzgar de este modo. Discúlpenme que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, les decía, los estereotipos son ideas preconcebidas, ¿sí? Si bien la palabra estereotipo, es decir, no siempre son contraproducentes utilizar estereotipos, cuando se utilizan para elaborar jerarquías de género y asignar de esta forma categorizaciones que pueden ser peyorativas o desvalorizadoras, siempre van a tener efectos discriminatorios. Porque el estereotipo de género es una preconcepción de atributos, de características o de papeles, es decir, ¿qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? Juzgar en base de estereotipos desvalorizadores o peyorativos genera discriminación. ¿Y quién lo dice esto? Lo dicen nuestras convenciones internacionales. Hay una base normativa que prohíbe la discriminación en base a los estereotipos y que surge del artículo 5 de la CEDAW, en donde se obliga a los estados a modificar los patrones socioculturales para eliminar prejuicios basados en el género. Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación sobre la base del sexo, y el artículo 6 de Belém do Pará, que impide valorar a la mujer en base a conceptos de inferioridad o subordinación. Entonces, me anticipo y digo que juzgar con estereotipos viola los derechos humanos de las mujeres, particularmente el derecho a la igualdad. Juzgar con estereotipos discrimina, y juzgar con prejuicios provoca una forma de violencia contra la mujer. Ahora bien, ¿cuáles son esos estereotipos a los que me estoy refiriendo? Y yo se los voy a mencionar porque esto va a permitir que en las lecturas que nosotros tengamos que hacer de aquello que queramos impugnar, podamos advertirlos fácilmente para poder articular nuestros recursos en base a esto. El primer estereotipo que aparece es el de mujer honesta. Mujer honesta es aquel en el cual se indaga a la mujer sobre sus conductas previas y sobre su historia sexual. Es decir, mujer prostituta, mujer promiscua, es probable que haya dado su consentimiento. Estos antecedentes no guardan relación con el hecho investigado, es decir, no son pertinentes y nunca lo serán para la resolución del caso que se está denunciando. Otro estereotipo es el de la mujer mendaz. Las mujeres no saben lo que quieren. Las mujeres cuando dicen no, en realidad quieren decir sí. Las mujeres mienten cuando denuncian un abuso. En este caso de la mujer mendaz, se termina investigando a la víctima y el escrutinio que se realiza sobre su declaración suele ser más exigente que el que se realiza sobre cualquier otro testimonio en cualquier otro tipo de delitos. Fíjense, se exigen lesiones, se exigen que se hayan escuchado gritos, rasgaduras de ropa, que se demuestre que efectuó resistencia física. Se pone el foco en las reacciones que se espera que realicen las mujeres víctimas de violencia. No escapó, podía haberlo hecho. Eso con respecto a mujer mendaz. Mujer instrumental. Las mujeres realizan denuncias con el objetivo de obtener algún fin. Ejemplo,
la exclusión del hogar, posicionarse en un juicio de divorcio o en una tenencia con respecto a sus hijos, perjudicar, vengarse o simplemente para explicar algo. Estereotipo de mujer corresponsable. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la intimidad. Se responsabiliza en este caso a la mujer por la violencia que padece. Se considera que esta violencia es propia de una relación de pareja donde la culpa es compartida. Se minimiza esta violencia y se pone el foco en la conflictiva relación de pareja, es decir, en la que no deben entrometerse los terceros, incluida la justicia penal. Y por último, el concepto de mujer fabuladora. La mujer deforma los hechos, la mujer exagera, la mujer fantasea o agranda situaciones pequeñas. Esos son los estereotipos citados por la doctrina cuando nos referimos a estereotipos en la valoración probatoria en clave o en relación al género. Ahora bien, lo que yo les quería proponer, por último, es poder relacionar este concepto de estereotipo con la garantía de imparcialidad. ¿Y por qué me parecía importante traerles esta propuesta? Sobre todo por la repercusión actual que ha traído o tiene nuestra jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, sobre todo al impacto que ha provocado la sentencia tanto del Tribunal de Casación como de la Corte de Provincia en el lamentable suceso de Lucía Pérez, en donde yo les remití, ambas sentencias las tienen en el material que les envié. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les propongo es hacer una nueva mirada con respecto a la garantía de la imparcialidad. La imparcialidad siempre fue estudiada o observada en dos dimensiones. Una dimensión subjetiva, ¿sí?, que se vincula con las actitudes o con los intereses particulares que pueda tener el juez, ya sea con relación al resultado del juicio o a las personas involucradas en él, es decir, versa sobre las convicciones personales del juez. Si nosotros vamos a argumentar la ausencia, la dimensión subjetiva de la imparcialidad, tendremos que probarlo, ¿sí? Tendremos que demostrarlo. Y otra dimensión objetiva, que implica que no tiene que existir duda, tanto para el justiciable como para la comunidad entera, con respecto a la ausencia de parcialidad. Es decir, el juez no tiene que tener otro interés en la causa. Esto lo dijo la Corte en el caso Llerena. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en el encuentro anterior, en donde un juez había estado en la instrucción y después se dijo que no podía definir el fondo de dictar sentencia? Hace referencia entonces al temor de parcialidad. Lo interesante de esto es que esta garantía siempre fue analizada desde la óptica del imputado, la garantía de la imparcialidad. Pero en los últimos años empezó a ponerse el foco o a hacerse énfasis en resaltar que esta garantía también protege a las víctimas de los delitos. ¿Y por qué? Porque la garantía de la imparcialidad surge de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados internacionales claramente consagran el derecho a un tribunal imparcial para todas las personas, sin hacer distinción respecto de su rol en el proceso. Entonces, ¿cómo impactará la garantía de imparcialidad con el principio de igualdad y de no discriminación? Como nosotros ya hablamos del concepto de estereotipo, podemos afirmar que las decisiones que se basan teniendo en cuenta estereotipos son discriminatorias y violan el principio de igualdad, ya que en lugar de basarse en hechos relevantes, se basan en creencias, en mitos preconcebidos respecto de las personas o de las materias involucradas. Con esto que yo les refería, ejemplo, falta de credibilidad en las denuncias, minimización de los hechos, análisis de detalles morbosos, creencia de que existe consentimiento si no hay una resistencia activa o si la víctima no abandonó el lugar pudiendo hacerlo, que no hay violación si no hay violencia física, es decir,
todas circunstancias que nosotros podemos detectar como estereotipos. Lo interesante y trascendental de esta cuestión, que les quiero trasladar, es que también juzgar de esta manera afecta la imparcialidad del juzgador. Para decirlo de otra forma, el uso de estereotipos impide o va a impedir el derecho a un proceso judicial imparcial. ¿Y cuál es el fundamento principal para poder llegar a esta conclusión? Las recomendaciones de la CEDAW, la número 33 y la número 35, en donde expresamente dice que se tiene que confiar en un sistema judicial que esté libre de mitos y estereotipos y en jueces cuya imparcialidad no se vea sesgada. También lo dijo la Corte Interamericana, cuando yo les comentaba, en el caso Mayra Gutiérrez versus Venezuela. Con respecto a este tema, que es muy novedoso, y todavía no tengo las respuestas a estas cuestiones porque no lo vi todavía articulado, les recomiendo la lectura de una sentencia que salió el mes pasado. Es un caso de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, se llama Díaz Luz Aimé. Yo se la pasé a los chicos para que se las incorporen ahora por el chat, así la pueden leer. Si bien no sería sobre técnicas recursivas del Ministerio Público Fiscal, porque en este caso era un planteo de la defensa, pero era un supuesto donde la imputada era una mujer trans y trabajadora sexual, y la defensa había recusado a los jueces del Tribunal de Juicio, teniendo en cuenta los votos que habían realizado en otras causas, y también las manifestaciones que algunos de ellos habían brindado en notas periodísticas. En defensa de eso, los jueces, al dar respuesta a eso, se refirieron a la imputada como un imputado con tendencias homosexuales. Dijeron también, realizaron observaciones con respecto al lenguaje inclusivo, dijeron que no había sido aceptado por la Real Academia Española, ni tampoco por la Academia Argentina de Letras, y dijeron que discrepaban en forma ferviente con la corriente ideológica denominada perspectiva de género. Se hizo lugar a la recusación, la Cámara hizo lugar a la recusación, y el fundamento que van a leer ahí está hecho en clave convencional, es decir, teniendo en cuenta las normas internacionales. ¿Por qué les decía que no podíamos dejar de relacionar esto con el caso de Lucía Pérez? Principalmente porque el Tribunal de Casación Penal, en la sentencia que la tienen, que es de agosto del 2020, número 95425, el tribunal termina revocando la absolución, y el principal motivo de esa revocación de absolución es que observa que hay un déficit de parcialidad al momento de juzgarse la conducta de la víctima, ¿sí? Desconociéndose a sí mismo su condición de vulnerabilidad, en tanto niña, en tanto mujer, y también teniendo en cuenta su situación socioeconómica. Enfatizó así en el mismo fallo el Tribunal de Casación con la obligación de juzgar con perspectiva de género, y dijo también que utilizar estos estereotipos discriminatorios era una expresión de violencia institucional. Bien, esta sentencia, hace poquito, esta sentencia llegó por recurso a la Corte de Provincia, por recurso de la defensa, en donde se planteó, como les decía la vez pasada, la violación al non bis in idem, ¿sí? Que es el principal reclamo de la defensa ante los supuestos en los que hay un éxito, por decirlo de alguna manera, un planteo favorable, una recepción favorable de un recurso fiscal, y se reenvía a la instancia para la celebración de un nuevo juicio. Y lo importante acá es la respuesta que dio la Corte de Provincia, porque fíjense que la Corte de Provincia, si quieren tomar nota, la tienen también, 134.373, la sentencia de la Corte de Provincia, de mayo de este año. Allí hizo hincapié en que la casación resolvió el hecho en base a un déficit de imparcialidad, es decir, con relación a los preconceptos de los jueces en los referidos a las actividades y a los hábitos de la víctima. Por lo tanto, dijo la Corte de Provincia, estaba viciada la garantía de imparcialidad judicial, es decir, por los perjuicios de géneros que se habían utilizado al resolver.
Y lo más importante de esto, que quiero resaltar, es que dijo que el derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial es un elemento de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio y que rige sin distinción de partes, incluyendo al fiscal, es decir, incluyendo a quien ejerce la acción fiscal, la acción penal, perdón. Fíjense qué apertura nos está dando la Corte de Provincia para articular en este modo, ¿sí? Yo creo que la lectura de esta sentencia hay que leerla, hay que analizarla mucho, porque creo que desde la lectura de esta sentencia se van a poder presentar o abrir posibilidades a nuevas posibilidades recursivas. Fíjense el reconocimiento que está haciendo la Corte de Provincia con respecto a la legitimación del Ministerio Público Fiscal con respecto a la inviolabilidad de la defensa en juicio, que rige también para el Ministerio Público Fiscal. Y por último, referirme a tres sentencias que marqué de la Corte de Provincia, que les voy a decir los números, que son las que me parecen más importantes para que por ahí ustedes puedan mirar con respecto a esto que charlamos, de estereotipo y de valoración probatoria en género. La primera es la 118.217. En este caso era un supuesto en el que el menor abusado no había declarado y sus dichos habían llegado al debate por medio de la madre. Se dijo allí que la madre había denunciado por venganza con el imputado, es decir, por las desavenencias que tenía su relación de pareja, y también se desestimó el testimonio de los psicólogos. La Corte de Provincia resolvió que en este caso se habían utilizado los estereotipos de mujer mentirosa y de mujer instrumental, que la utilización de estos estereotipos violaba el deber de investigar con la debida diligencia, que se estaba invalidando la voz de las mujeres y de los niños, que se estaba infringiendo, fíjese una vez más, la garantía de imparcialidad, y que negar credibilidad a los dichos de las mujeres bajo tales premisas obstaculizaba el acceso a la justicia violándose los derechos fundamentales. Se reafirma, dice la Corte en esta provincia, que el fallo recurrido poseía una visión androcéntrica del hombre y demostraba una cultura patriarcal que define estos roles, tanto del hombre como de la mujer preestablecidos, pero de manera desigual. Esa es una sentencia que recomiendo muchísimo porque es interesantísima. Otra sentencia de la Corte de Provincia, la 125.687, la Corte aquí dice que el fallo era arbitrario porque se había dictado sin perspectiva de género. Fíjense que todas las sentencias que les traje son sentencias por recursos fiscales. La Corte dijo que el fallo era arbitrario, haciendo lugar al planteo fiscal, porque se había dictado sin perspectiva de género, y que la cita de normas convencionales, sin realizar la aplicación al caso, deviene inútil, porque muchas veces se ven sentencias en las que se transcribe, todo CEDAW, todo Comisión Interamericana, todo, pero cuando vamos al contenido de lo resuelto, se va de bruces con el contenido previo. Y también dice la Corte allí que para determinarse si el hecho debía encuadrarse en los términos de Belém do Pará, debían analizarse siempre en estos casos las circunstancias previas y las circunstancias concomitantes del hecho, también las previas. Sostener, dice la Corte en ese caso, que por mediar una relación íntima puede inferirse que la mujer pueda consentir ser manoseada, constituye un perjuicio de género que da por sentada la inferioridad o la subordinación de la mujer. Es decir, esto implica también la degradación de la mujer y minimiza su dignidad. Este carácter discriminatorio de este estereotipo de tolerancia o de consentimiento atribuido en la mujer, dice la Corte, queda en evidencia, porque fíjense lo que dice, difícilmente pueda imaginarse que se propusiera una interpretación semejante en caso en que la víctima fuera un hombre. Por último, en la sentencia P 132.936, también un recurso fiscal, dice,
era un concepto en el que la víctima, en estos supuestos de retractación, en donde la víctima había retirado la denuncia, ¿sí? Había hecho una denuncia muy grave y después se había retractado, mejor dicho. Entonces dice que en estos casos hay que tener una mirada contextualizada de los hechos que se presentan en su real dimensión. Por ejemplo, cuál es la situación de la mujer en este círculo de violencia y analizar el motivo de por qué retiró esta denuncia. Sobre el tema de la retractación de la denuncia de la víctima, les quiero recomendar también la lectura de Un voto de Ángela Ledesma en una causa Martela, que yo le di también a Ari para que se las pase por acá porque no está en el material. En realidad no les di Martela, sino que les di la sentencia Ágreda González, en donde hay una otra mirada con respecto a esto de la retractación. No por sí menos interesante esto que plantea Ángela Ledesma, que dice que, es otro enfoque, dice que estas consecuencias revictimizantes y no permitir que la víctima se revictimice o retire la denuncia o vaya para allá, es reforzar el estereotipo de debilidad de las mujeres. Es decir, que en estos supuestos hay que también atender a cuáles son las intenciones, ¿sí? O lo que quiere hacer la mujer, siempre y cuando teniendo una comprobación mínima o exhaustiva, más que mínima, exhaustiva, de la situación real en que se encuentra la mujer. Pero si nosotros tenemos comprobado que su situación real está afianzada y que no hay riesgo para su integridad física, ella sostiene que resulta paradójico acudir a la protección de la mujer sin prestarle atención a su posición, y que si la Convención de Belén do Pará lo que pretende es empoderar a la mujer, y por eso da tanto lugar a la presencia de la mujer y a su opinión, esto tiene que ser importante en los momentos de analizar el conflicto, sobre todo por el Ministerio Público Fiscal.